Salam aleikum, aleikum el salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Este video es sumamente importante, vamos a hablar unas cosas que deben ser aclaradas. La práctica peligrosa del palo mayombe. Un suscriptor me pidió encarecidamente que yo hiciera unas aclaraciones con respecto al palo mayombe, si el palo mayombe es igual a palo monte, si mayombe es igual a malongo, y yo responsablemente tengo que explicarle a este suscriptor. La práctica más antigua de lo que nosotros llamamos palo, ustedes van a darse de cuenta que no utilizo apellidos. Estoy hablando el palo. La práctica más antigua es malongo, que se desarrolló en Cuba en el siglo XV al XVII. Malongo es la práctica más pura de esta religión, donde se identificaban en estos aspectos que voy a mencionar: el culto a los ancestros, el culto a las fuerzas de la naturaleza y el culto básicamente al firmamento, al cosmos. Esos tres elementos estaban consignados en lo que es malongo. No es las definiciones que usted ve por ahí de lo que es malongo. Malongo no es una práctica perversa, es una práctica que estaba enfocada en los ancestros, en la naturaleza, en el monte, en las fuerzas que había en dicho lugar y las fuerzas del firmamento, del cosmos. Esa es la práctica ancestral de esta religión. Entonces, Palomonte hubo unas variantes, se dio en el siglo XVI, y entonces empezó a trabajarse, a establecer aspectos específicos en dicha práctica, específicamente dándole importancia al árbol, que básicamente es el primer fundamento que ellos establecen como la ceiba. Entonces usted no le debe extrañar en Cuba, en Puerto Rico o en lugares que hayan practicantes del palo, que tengan una ceiba al lado de su monanza. La ceiba es el árbol sagrado del palo, y también la santería reconoce el valor de ese árbol como el vudú. Incluso en la República Dominicana, en investigaciones que yo he hecho, hay brujos que trabajan los misterios, el gaga dominicano, como también el vudú haitiano, donde hacen muchos trabajos mágicos con la ceiba. Entonces, las tribus indígenas de las Américas, en ciertos lugares, le atribuían a este árbol poderes mágicos también. O sea que es un árbol que es reconocido por estas prácticas animistas de que se puede trabajar, primero, más que trabajar, que podía establecer una comunicación con sus ancestros. Por eso no es de extrañarle que usted vea rituales en la ceiba donde se le da ron, tabaco, se derrama miel de abeja, melao de caña en
en el árbol de la ceiba, básicamente para reconocer que es una antena de comunicación con los ancestros. Entonces, eso fue en el siglo XVI, Palo Monte. Todavía mantenía esa tradición de malongo. Y entonces voy a hablarlo en el contexto de la esclavitud, porque la gente habla de los tiempos de Andilanga y habla bobadas, puras bobadas, que no tienen que ver nada en el desarrollo de la práctica del palo. Para que usted, para que usted no escuche gente que tiene pensamientos distorsionados sobre esto, yo necesito explicarle algo bien claro aquí. Cuando empezó a practicarse malongo y después el desarrollo posterior a Palo Monte, estamos hablando de malongo del 15 al 17, que todavía se preservó algún conocimiento de malongo, y siglo XVI, 15, 16, 17. Los practicantes del palo, y ve que no le estoy poniendo apellido, pero vamos a ponérselos ahora, malongo y Palo Monte, eran prácticas discretas de la religión. Eso de que yo montaba fundamentos visibles ante las autoridades españolas, ante autoridades eclesiásticas y ante los amos o los dueños de las haciendas donde ellos estaban cautivos por medio de la esclavitud. Las prácticas del palo eran prácticas secretas. No se podían hacer abiertamente porque eso tenía repercusiones no solo con el hacendado, sino con las autoridades españolas y con la Santísima y Amada Inquisición. Cuando usted ve a gente hablando, paleros, hablando de los tiempos de Andilanga, lo que dicen es una sarta de mentiras, porque la práctica del palo, todo era camuflajeado, tapado. No se podía dar la impresión de que tú estabas haciendo algo mágico, porque eso tenía consecuencias. Te podía llevar desde 50 latigazos hasta que te ahorcaran. Ese es el contexto que empezó a desarrollarse el palo. Por eso es que se da el sincretismo religioso en la isla de Cuba, tanto en la práctica de la religión yoruba, como en la práctica del palo. Y eso todo tiene que tenerlo claro. El que le diga a usted que montaba higueras visibles, que montaba cosas en esa época, le está mintiendo asquerosamente. Se utilizaban cosas que pasaran por desapercibido, como piedra, o colocaban cosas ocultas en los troncos de los árboles. Por eso es que le hablé de la importancia de la ceiba y también otros árboles que ellos hacían sus trabajos y los escondían ahí para que no fueran visibles. En esa época la religión tenía que ser invisible, porque si lo veían estas tres autoridades iba a haber problemas con ese esclavo, específicamente los esclavos descendientes del Congo. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Hablando ya el siglo XVIII, el palo mayombe abandonó el monte para meterse al cementerio. Esa es la verdad. Y usted va a ver practicantes del palo que todos sus rituales y todas sus cosas es en el cementerio, Campo Finda, Plaza Lirio.
sustituyeron el monte por el cementerio. La práctica de los ancestros fue sustituida por un cementerio, cuando era otra forma de comunicarse con los ancestros. Por ejemplo, la ceiba era el árbol que utilizaban los practicantes para comunicarse con sus ancestros. No, pero ya, olvídate de la ceiba, que hay que ir a Campo Finda, hay que ir al cementerio. Entonces, empiezan a atender al muerto como si fuera un oricha. Ahí es que empieza esa mezcla de la religión yoruba con el palo. Y han llegado a un extremo que no saben ni quién es Sarabanda ni quién es Ogún. Entonces dicen que es lo mismo. Entonces tú ves una entrevista que le hicieron y que a una yaya que está más confundida totalmente, su padrino lo que le dio una información falsa, una información que falta la verdad. ¿Cómo tú vas a decir que la práctica del palo es una extensión de la regla 8 o de la santería? Eso es un disparate garrafal, porque no tiene que ver. La religión yoruba tiene que ver con tierra de Nigeria y la práctica del palo tiene que ver con tierra Congo. Lo que están haciendo es una mezcla nociva. Palo Mayombe lo que ha hecho es destruir las tradiciones ancestrales de esta religión. Pero Palo Mayombe se desarrolla por una degradación de la religión. Porque empezaron a mezclar la dinga con la mandinga. Empezaron a mezclar catolicismo, regla 8. Empezaron a hacer una mezcolanza ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mayombe, como les dije, le da una deja el monte, aunque ellos dicen que sigue en el monte, pero esos son cuentos chinos, pero casi todo el enfoque de ellos está en el cementerio y no en el monte. Número 2. Mayombe empezó a ver, específicamente cuando se juntaron en las comunidades, eso para el siglo XVIII, y vamos a decir el siglo del 17 al 18. Aquí se ve que los esclavos que venían de descendencia congo empezaron a convivir con practicantes de tierra nigeriana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el palo empieza a introducir elementos de la regla 8, santería, yoruba, como usted le quiera llamar. Y ahí es que empieza la degradación de la religión. Hasta tal punto que usted ve gente que dice que es santero y palero, y cuando tú lo ves en la práctica, en teoría te dicen que saben distinguir lo que es palo y es santería, y cuando tú lo ves en la práctica lo que hacen es un asqueroso sancocho. Por ejemplo, vas a escuchar aquí un personaje que le han dado pauta, porque ahora los sancocheros están pegados ahora mismo. Un tata en Kisimalongo, que no, él dice que está tengando, que dice que existe el eque de muerto. Para que usted vea, el eque
son los collares de santería. Entonces él, pues, porque como él su padrino lo metió en el sancocho, en la mezcla de, de, de Palo Monte con la religión yoruba, pues aquí tú ves que te mezcla. No te habla de collar de muerto, te habla de leques de muerto. Eso es un disparate. Porque en el palo no se dan eleques. En la santería, en la regla 8, se da los collares. Entonces, cuando él hace las explicaciones, él tiene una mercocha, un enredo con lo que es Changó y lo que es Ensasi 7 rayos. Son dos cosas distintas. No es lo mismo. Hay una condición religiosa que se está viendo bien patente en los practicantes, especialmente uno que yo vi de Estados Unidos, que hay un día que se levanta santero y otro día que se levanta palero. Un problema de identidad religiosa. Mire, y la realidad, voy a hablarle con toda la sinceridad del mundo. La mayoría de la gente que se inicia en ambas religiones es para buscar poder. Entonces, cuando tú tratas de practicar las dos cosas simultáneamente, vas a practicar mal una de ellas. Y eso es lo que se está dando ahora. Entonces tú ves practicantes del palo, un personaje que su reputación no es la mejor. Todavía hay una serie de tontos útiles que lo siguen, porque esa es la verdad. Ese tipo no sabe a nada de la religión. Y lo dan como si fuera un neófito, no un neófito, es un neófito en la religión, un novicio. Entonces le dan mucha pleitesía al tipo, y el tipo no sabe un pepino angolo. Lo llevaron en una entrevista y le preguntaron ciertas cosas de la práctica del palo y el tipo repaló. Pero aquí, lamentablemente, están siguiendo a los sancocheros y a la gente que menos sabe de la religión. Entonces, pero esa es la particularidad, esa mezcla de palo con santería. Eleques de muertos, pulseras de muertos. Vamos a seguir por ahí. Entonces, Mayombe, específicamente la Brillumba Congo. O sea, yo lo que le quiero decir es la historia, el desarrollo histórico de esta religión. La mezcla de la religión ocha con el palo ha traído unas consecuencias degradativas a los principios ancestrales de esta religión. Se perdieron los principios que habían en Malongo. Por eso es que todo el mundo habla de Malongo y no sabe un pito de lo que es Malongo. Malongo son los principios más ancestrales de la religión. No son rituales en un cuarto de fundamento. No son toques de tambor. ¿Entiendes? O cajón de muerto, como usted le quiera llamar. Malongo es algo mucho más profundo. Ese vínculo que había con 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 el cosmos, con el firmamento. Esos negros de las tribus bantú, todas las noches se iba el sol, entraba la noche y ellos todos se enfocaban en la luz del firmamento.
ahí es que empieza el vínculo con el cosmos. Pero busque por ahí, dentro de la gente que habla de esta práctica, quienes han hablado de esto que estoy hablando en estos momentos. Entonces, otro problema que pasó con Mayombe es que Mayombe empezó a imitar específicamente todas las vertientes, Brillumba y todas las demás, Brillumba Congo, pues no voy a entrar a mencionar casi todas. Palo Mayombe empezó a ver los practicantes de la religión yoruba como atendían a sus orichas y empezaron a atender a los muertos como si fueran los orichas. O sea, el tipo de ofrenda, el tipo de sacrificios de animales que se hacían, porque hay que explicar una cosa, en tierra de Nigeria y en tierra de Benin, esas prácticas, por ejemplo, del vudú y la religión yoruba, se hizo mucho énfasis en las prácticas de sacrificios de animales. Y ahí es cuando se da estos esclavos descendientes de Sahari empiezan a tener interacción con los practicantes de Tierra Congo, empiezan ya a empezar a los fundamentos a hacer sacrificios de animales para darle sangre. Pero se le dio otro significado distinto a como se le da a los orichas. Pero eso es todo copiado. Los sacrificios de animales están copiados de la práctica de la regla 8, santería, yoruba, como usted le quiera llamar. Entonces, por eso no le debe extrañar a usted que cuando le van a dar un gallo a Lucero es como si fuera un eleguá. Entonces, cuando quieren darle algo a Sarabanda, pues lo hacen como si lo atienden como si fuera Ogún. Y también pasa lo mismo con Mamachola. Atienden a Mamachola como si fuera Ochun. Entonces, pues, ¿qué pasa? No es lo mismo. El palo no es una extensión de la regla 8, santería, yoruba. Eso es un disparate. Veo que entrevistan a una yaya en Kisi. La pobre yaya está desorientada grandemente. Su padrino le dio un conocimiento falso completamente. Porque el palo no es la parte oscura de la santería. Eso es una mentira. El palo es una práctica que proviene del Congo y no de Nigeria. Y los que tú ves que dicen que son palo mayombe, que hasta los quimbisas han caído en esos disparates también. No es una extensión de la santería. No es parte de la santería. Palo es una práctica espiritual de la tierra Congo. Pero por el problema que hay de estos practicantes, soy palero y santero, ahí es que viene el sancocho. No saben distinguir una cosa de la otra. Eso es un deprimento a la religión. Le hablé de palo mayombe, número 1. Dejan el monte para irse al cementerio a buscar huesos de muertos. Y creen que en los huesos de muertos está el espíritu de la persona. Por ahí empezamos mal.
Así que no le debe extrañar a usted que porque voy a hablar de rayamiento, no crea que lo voy a dejar en el aire. Porque yo tengo un video que tiene 65,000 likes o vistos, donde yo hablo de los peligros del rayamiento. ¿Qué pasa? Ya le hablé que se van para el cementerio, empiezan a hacer sacrificios de animales para utilizar la sangre. La sangre de los animales es una energía electromagnética. Cuando usted utiliza sangre en un ritual donde se trabaja con entidades espirituales y usted no sabe el tipo de entidades espirituales que hay ahí, usted puede estar o utilizas un pollo, un suso, para retirarle algo a una persona y ese pollo muere en ese proceso. Eso puede ser hasta contraproducente, porque la realidad es, si usted quiere sacar un muerto oscuro y usted utiliza un pollo y usted hace un sacrificio, usted le pasa el pollo a la persona, la energía electromagnética de esa entidad se lleva la energía, y lo que tú, en vez de limpiar a la persona de esa entidad oscura, lo que hace es básicamente darle más fuerza a esa entidad. Cualquier ritual de sangre en el palo es peligroso. Y yo he hablado con gente de ciencias ocultas que dicen que las entidades del bajo umbral, cuando tú utilizas sangre, es una práctica bien peligrosa, porque le está dando fuerza y fortaleza a esa entidad del bajo umbral. Pero eso, porque el desconocimiento de lo que es energía. ¿Por qué? La energía de los animales es una energía electrobiomagnética. Cuando usted le da sangre a un muerto de fundamento, usted está dándole una carga energética a ese muerto. Entonces, la energía electrobiomagnética que produce la sangre hace a esa entidad mucho más fuerte y se puede materializar, porque ese muerto se va a sentir como si tuviera cuerpo humano. Y por eso es que se ven las manifestaciones, específicamente materializaciones, por la sangre que se vierte en ese fundamento a ese muerto. Y eso tiene consecuencias. Entonces los muertos oscuros les encanta cuando estos tatas ingenuos, insípidos, en vez de remover el muerto con otras técnicas, otros tratados, lo que hacen es removerlo y que con un gallo o con un cabro. Y si usted trata de remover ese muerto oscuro con un cabro y sacrifica a ese cabro, le garantizo a usted que ese muerto va a tener la energía, se va a recargar energéticamente de tal forma que usted no va a poder tocarle ni un dedo. Estás creando un monstruo ahí. Cada vez que usted hace un sacrificio de animales, usted está trayendo entidades no solamente del bajo astral, usted está trayendo entidades del bajo umbral, entidades maléficas. Eso no te lo va a decir ningún mayomberito de los que hay por ahí, te lo va a decir. Una práctica peligrosa. De que el muerto de fundamento puede alimentarse de la menga. Claro que sí.
pero no te dicen la parte de que las entidades del bajo astral, las entidades del bajo umbral, se materializan de tal forma, se alimentan de esa energía, que se hacen bien difíciles para remover de una persona. Eso es mayombe. Entonces, el rayamiento. ¿Qué pasa con el rayamiento? La enquimba, el juramento. Hay mayomberos que se atreven, que para alimentar la prenda ellos se cortan para darle de la sangre suya. Y estableció una conexión electrobiomagnética con ese muerto de fundamento. Entonces cuando usted viene y da de su sangre a la prenda, y usted empiece a tener problemas con la hemoglobina, a bajarle ese nivel, usted se va a acordar de mí. Nunca a un muerto de fundamento usted le da su sangre. Su sangre es una energía electrobiomagnética. Ya el muerto estableció un vínculo energético con usted. Y ahí va a empezar a succionarle la energía. De tal forma que usted puede empezar a tener problemas que tienen que ver con la hemoglobina. ¿Por qué los grandes ganguleros en Cuba, los grandes tatas, los viejos, no permitían que una dama que estuviera en estado de menstruación se acercara a la prenda? Por ese tipo de peligrosidad. Entonces, ¿qué pasa? Más que te hagan un mazango y lo entierren en la prenda, ese mazango tiene sangre suya. ¿Qué quiere decir ahí? Que si esa prenda es de mala sombra, que el muerto, que ahí no vive un muerto de fundamento, sino lo que vive es una colmena de espíritus oscuros ahí, que el 90% de las prendas que usted ve por ahí son colmenas de espíritus oscuros, no vive, son básicamente prendas descabezadas, no hay una cabeza en esa prenda. Y a usted cogieron su mazango, le cogieron parte de su sangre, la enterraron en esa prenda. Ahí establecieron una conexión electrobiomagnética con la persona rayada. ¿Qué va a pasar ahí? Los muertos de esa colmena, de esa prenda de mala sombra, ya tienen rastros de su ADN, tienen rastro de su energía. Y ellos ya no tienen que ir mucho a buscarlo, porque ya con que su sangre esté enterrada ahí en un mazango, ya saben cómo llegar a usted. Y ahí es que vienen lo que habla mucha gente cuando se raya, que mis caminos se cierran, empiezan a enfermarse. Se empiezan a enfermar porque usted dejó un rastro de su energía en esa prenda a través de un mazango que lo enterraron ahí. Y esas entidades, estoy hablando de una prenda descabezada, que no hay un muerto de fundamento ahí, como las que hay por ahí. ¿Qué pasa? No solamente le va a atacar un espíritu o un muerto, le van a atacar muchos muertos ahí, muchos enfumbis que hay ahí. Y entonces cuando las historias de personas que han sido rayadas, específicamente una que me contó, ella se rayó y no pasó ni un día cuando empezó a ver celajes por toda la casa. Se asustó y el padrino no supo explicarle absolutamente nada. Dijo, no, porque ya como tú te conectaste con los muertos,
los muertos van a empezar a manifestarse. ¿Qué manifestarse? Nada. Simplemente que en ese rayamiento, esas entidades de esa prenda de mala sombra empezaron a atacar a esa persona. Y básicamente a tratar de crear una conexión energética. O sea, esas entidades que se le acercaron a esta persona son vampiros energéticos. ¿Qué pasó? Esos celajes que esta persona veía era una opresión espiritual. Pero más que una opresión espiritual, era una extracción energética de la persona, de su materia física, de su energía vital. Y la persona se enfermó. Después que se rayó, se enfermó, tuvo varios días en cama, débil. Ese es el primer síntoma. Me rayé, me siento débil, no puedo hacer nada en casa, agotado. ¿Por qué? Porque usted dejó la sangre en una prenda de mala sombra, y esas entidades lo que están ahí es estableciendo una o dos o tres entidades, estableciendo un vampirismo energético con usted. Sencillo. Eso no te lo va a explicar ni mayombero, ni brillumbero, ni quimbiceros de la vida que hay por ahí. No te van a explicar eso. Su vida está en peligro. Lamentablemente, si usted no se desaloja a esas entidades que usted recibió en el rayamiento, le pueden crear problemas serios y le puede costar incluso hasta su vida. ¿Entiende? Porque esos seres van a seguir alimentándose de su energía vital hasta que lo dejen sequecito. El rayamiento es peligroso. Es peligroso porque usted de buena voluntad le han metido un montón de embustes, de mentiras sobre el rayamiento. Que si yo me rayo me puedo curar de una enfermedad terminal. Si yo me rayo me voy a hacer millonario. Si yo me rayo puedo conseguir una buena posición en empleo. Todo es mentira. El rayamiento es una iniciación para usted entrar al mundo de los muertos, de los espíritus. Es un rito de iniciación, de entrada al mundo espiritual. No es una forma de complacer deseos. Primero porque donde lo rayaron usted, el muerto de fundamento de esa prenda, lo que está validando el pacto que usted hizo con el mundo espiritual. Punto. Ese muerto no tiene ningún acuerdo con usted. El acuerdo ese muerto lo tiene con el padrino. Entonces, pacto con menga no se borra. Usted ve ese culto a la sangre. Cuando usted pacta con los muertos, no es la sangre. Cuando usted pacta con los muertos, es su palabra. Y aquí tú ves muchos mayomberos dándole preponderancia a la sangre. Y no es a la sangre, es a la palabra. La palabra, el compromiso es lo que vale. No la sangre por ser sangre. El rayamiento no es una forma de abrir la suerte. Yo conozco gente que ha perdido miles y miles de dólares jugando en el casino porque se creyeron el embuste, la feca, la mentira de que si ellos se rayan va a abrir los caminos de lo económico, o mejor dicho, de la buena suerte.
Y he visto a estas personas perder miles de pesos por una mentira. La enquimba no es para hacer rico a nadie. La enquimba está haciendo rico a los padrinos. Yo he visto enquimbas desde $800 hasta $4,500. No lo digo yo, los suscriptores me hablan a mí de eso. Entonces, te hacen la enquimba, el rayamiento, como un personaje que es bien famoso en las redes, y te tiene a ti como una, aquí le llamamos ATH, o una tarjeta de remesas. O sea, tú eres una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito de tu padrino. Te raya y viene y te dice, ese es el modus operandi de este tata. Que el muerto dice que solamente se te va a rayar, no se te va a dar fundamento, no se te va a dar ni un resguardo, no se te va hay algunos casos que ni un collar de bandera, tan siquiera. Y este personaje es el que validan por ahí y lo ponen como que el tipo sabe de la realidad, el tipo no sabe un pepino angolo, su padrino es más perdido que él, porque yo conozco a su padrino. Entonces, lo que hace es rayarte y lo que te hace es crearte, básicamente abrir una cuenta de débito contigo. Tú le estás financiando sus estilos de vida. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Lo rayan, pero no le dan ni collar de bandera, ni un matari, ni un makuto, ni nada. O sea, eso es. Y ese es el modus operandi de ese tata en particular. Eso te dice a ti que ese padrino es facenda. Y sigue cayendo gente boba. Y ahora, bueno, te estoy diciendo, entrevistadores en estos medios se han hecho famosos entrevistando a sancochero. Esa es la verdad. Ahora el rating lo dan los sancocheros. Mientras más errática tú practiques la práctica del palo, estás más rankeado en estos medios. Un suscriptor me preguntó, mire tata, el sancocho, esta práctica que se está dando en el palo, hay un país en particular que se da ese tipo de práctica. Eso se da en todos lados, mi hermano, en todos lados. Pero México, lamentablemente, eh, se está dando más. No estoy diciendo que en otros países no se den, pero en México se está dando más porque yo tengo suscriptores de México que me cuentan. Entonces, pues, ¿qué pasa? Este tipo de práctica la vas a ver en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Nueva York, en Florida, en cualquier lugar donde esté la práctica del palo, vas a ver este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Estos reporteros o estos moderadores entrevistan a la gente que menos sabe. Entonces ahí es que vienen los enredos. Como me preguntó un suscriptor, tata, mire, yo he oído tanta información de rayamiento. Hábleme de la verdad del rayamiento. ¿Hacerse un rayamiento en estos momentos es peligroso? La contestación es que sí. Porque si tú te rayas en un fundamento de mala sombra, descabezado, donde no vive un enfumbi de fundamento,
que es una colmena de espíritus ahí que viven ahí, usted le van a cerrar los caminos. Va a ser asediado por ataques de entidades del bajo astral. Entonces cuando usted vea que cuando lo rayen, cuando empieza a ver celajes en su casa, empieza a ver que perdió su trabajo, que perdió su mujer, que empieza a enfermarse. Ahí, eso es una señal inequívoca que lo que le hicieron, le cerraron los caminos. No tiene que ni tan siquiera ir a un babalao a preguntarle. Si usted después que se rayó pierde su trabajo, pierde su casa, tiene pérdidas económicas, empiezan a pasar accidentes extraños en su casa, empieza a haber celajes de entidades en su casa, empieza a enfermarse, o sea, ¿qué más evidencia tú quieres? Tú busca el punto de referencia el día que te rayaste. De ahí en adelante, ¿qué ha pasado? Si después que tú te rayaste, después de ese rayamiento, después los días posteriores, usted empieza que su vida se le complica, es que lo que le hicieron se lo hicieron mal. Entonces eso no se resuelve con un segundo rayamiento. Todo lo contrario, lo que puede es agravar el problema más. Porque de un caldero de mala sombra te meten a otro. Así que yo tengo que hablar la verdad aquí a los suscriptores. Mayombe es una práctica degradativa. Mayombe, otra cosa. Cuando vemos el malongo, cuando vemos las prácticas espirituales en la región del Congo, específicamente las tribus Bantu y las Bakongo, nosotros vemos un elemento bien particular. Cuando se trabajaban con cuando empezaron a trabajar con los enquisis de madera, se trabajaba en alto astral. ¿Por qué? Cuando se construían esos muñecos de madera que usted ve en muchas fotografías y videos, la carga que llevaban esos muñecos se le llamaba mollo y se le llamaba bilongo. Y aquí la palabra bilongo la han prostituido, porque la palabra bilongo significa la medicina en Zambi. Si es medicina en Zambi, es medicina de alto astral, no es de bajo astral. Porque en Zambi en Pungo está en el astral, en lo alto del astral. Es Dios altísimo. En el mollo está el bilongo, y el bilongo es la medicina de Zambi. Por lo tanto, la práctica de esta religión se trabajó en el alto astral. Malongo es alto astral. Por eso es que le hablé de que los negros congos miraban el firmamento, porque ya había una conexión cósmica que se perdió en Mayombe. Por eso es que tú los ves a ellos hablando de las fuerzas de la naturaleza y en ningún momento ellos te van a hablar de las fuerzas del cosmos. Malongo lo tenía claro. Cuando se iba la luz solar en el monte, allá en el Congo, lo que lo iluminaba a ellos era la luz del firmamento. Ahí empezó esa conexión con el mundo cósmico, cosa que en Mayombe se perdió. Cuando se montaban los muñecos, los enquisis de madera que usted ve en muchas fotos, eran muñecos que tenían una carga para hacer bien más que otra cosa. Pero ¿qué pasa? Impartir justicia no son cosas malas, es cosa buena. Porque las tribus, como todo grupo, tenían que establecer una orden, unas reglas. Y el que se salía fuera de la regla, habían consecuencias de índole espiritual.
Malongo en sus principios es alto astral, no es bajo astral. Entonces, ¿qué pasa? La palabra bilongo la prostituyen por una canción de salsa que si te tira un bilongo. Y si usted ve muchos practicantes del palo hablando de bilongo como si fuera una brujería para hacer cosas malas. Y es todo lo contrario. Bilongo es la medicina de Nsambi en Pungo. Y la medicina de Nsambi en Pungo es alto astral. Alto astral. Mayombe, cuando va a iniciar a alguien en la religión, lleva a la gente al cuartel de la policía, a un centro comercial, a un tribunal, a distintos lugares en la ciudad, una iglesia. Pero, ¿a dónde hay que llevar una persona que se va a iniciar? Esos lugares para llevar a ese ahijado a iniciarse en la religión. El lugar donde el iniciado tiene que conectarse es con el monte. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Mayombe se envolvió en los lugares de la ciudad y se olvidó que lo importante de un iniciado en el palo es conectarse no solamente con las fuerzas de la naturaleza, sino conectarse también con las del cosmos. Todo errático. Dejaron el monte para irse al cementerio. Y después lo llevan al cementerio, un tour al cementerio. Campo Finda es el lugar más contaminado que hay en una ciudad, porque ahí toda la brujería que usted se puede imaginar se tiran en el cementerio. Entonces usted ve tatas insípidos, tatas de pobre juicio, limpiando personas en el cementerio, durmiendo en el cementerio. O sea, cuando tú te metes a un cementerio, tú te estás metiendo en un territorio apache. Porque ahí hay, si hay entidades, hay espíritus allí. Pero la mayoría de los espíritus que viven allí, la mayoría, son entidades del bajo astral y del bajo umbral. Y ahí se trabaja, todo lo que hay en el cementerio se trabaja la cosa mala. Entonces usted, para llevar a su ahijado a iniciarlo, usted lo lleva a Campo Finda. Y después vienen con la embuste, con la asquerosidad a decirle que, yo te voy a llevar al cementerio para que tengas un encuentro personal con Centellendoki. Eso es una mentira. Deja de estar mintiendo. Deja de estar metiendo la embuste copiada de la regla 8 de que si tú eres hijo de 7 rayos y tu mamá es mamachola, que si tú eres hijo de Sarabanda y tu mamá es madre agua, calunga, deja ese embuste. Y la historia de los empungos es parecida a los orichas. Ustedes quieren seguir en esa mentira. El único padre tuyo se llama Nsambi Empungo. El único empungo que existe es Nsambi. Todos somos hijos de Nsambi. Y eso usted tiene que tenerlo bien claro. Usted no es hijo de Mamachola, usted no es hijo de Nsasi 7 rayos, usted es hijo de Nsambi, punto. Cuando le digan que usted tiene padre y madre en el palo, eso es un sancocho, eso es una mezcla de la regla 8, santería, religión yoruba.
Y después tu padrino te cuenta la historia, que si en Sassy Siete Rayos le quitó la mujer a Sarabanda, te hace unas historias ahí, una novela turca. Ahí es básicamente lo que te hacen a ti. Una novela turca. Una novela turca. Con los empungos. Los empungos es una copia asquerosa del pataquí de los orichas. Escúchelo bien a estos mayomberos que quieran seguir con la mentira, con el embuste. Eso es parte de la realidad histórica que se dio en Cuba, que empezaron a crear este tipo de cuentos chinos. Y ustedes se creyeron el cuento. No hay tal cosa que si tú eres padre o madre. Entonces, acá en Puerto Rico, todo el mundo dice, ¿qué ha pasado con los tatas inquisimalongos en Puerto Rico? Que casi ni se ven. Hay distintas razones por eso. Hay distintas razones. Porque he hablado con personas que, mira, aquí en Puerto Rico hay tatas inquisimalongos. No sé qué ha pasado en Puerto Rico, si es que los padrinos se han muerto, no sé. Pero me han llamado pues que de lo único que han escuchado de que hay tata inquisimalongo en Puerto Rico es de este servidor, que ellos han buscado en Puerto Rico, han ido a botánica y se le hace bien difícil localizar un palero o un tata inquisimalongo. No sé porque yo no tengo conexión con estos tatas a padrinos. Muchos de ellos pueden ser que se fueron para Campofinda. Y conozco algunos paleros que han dejado sus fundamentos y se han metido a la religión cristiana. Después de unos acontecimientos que se dieron en su vida personal. Palo Mayombe, lamentablemente, pues, es una práctica degradativa. Porque ahora la nueva modalidad es, según me dijo un suscriptor que escuchó un practicante del palo, que para tu practicar palo tienes que ser una persona perversa. Que el palo se utiliza para cosas malas, para cosas malas. Cuando yo le estaba hablando aquí que Malongo no trabajaba para cosas malas. Para que usted vea que ellos no tienen el conocimiento de lo que es Malongo. En Malongo, Inyanga, el brujo que no vino con fundamento, eso es otra mentira. Nadie, ningún esclavo descendiente del Congo vino con fundamentos desde África hacia Cuba. Si usted montaba un enquisi, un muñeco de madera, cualquier cosa mágica, en ese barco lo tiraban con todo y muñeco hacia el mar. Porque ustedes la sigan diciendo mentiras. Los negros descendientes congos que fueron atrapados para ser esclavos, estas personas vinieron con el conocimiento de la religión, de su espiritualidad. No vinieron con ningún tipo de fundamento. Inyanga. Pero ¿qué pasa? Mayor de todas las prácticas que hay, porque yo he estudiado esto a la saciedad, no porque lo leí de una libretita ahí, de un palero ahí que la escribió diciendo par de embuste. La realidad con esta práctica de la religión es que aquí se ha enfatizado de que la práctica del palo es para hacer maldad.
Y eso es una mentira. Esta práctica es cosa buena, no es cosa mala. Lo que pasa es que Mayombe degradó la religión y las otras ramas siguieron por esa misma línea. Entonces, la cuestión es la siguiente. A un suscriptor que me preguntó, Tata, pero ¿cómo yo sé que ese Tata Inquisimalongo, ese padrino, ese palero, trabaja con entidades de luz? Le vas a preguntar a un mayombero si trabaja con entidades de luz. Ellos trabajan con entidades endoki, entidades inclinadas a la maldad, o si no, entidades del bajo umbral. Eso es lo que ellos trabajan. Y cuando te cuentan la historia del muerto que vive en su prenda, tú te das de cuenta que eso es bajo astral. Entonces, si usted se raya, usted tiene que saber que usted está sumergido en el bajo astral. Lo rayaron en una prenda en Doki, en una prenda de que vive una entidad espiritual, que es la cabeza de esa prenda, que trabaja para la maldad. Y no vengas con el cuentito chino de que hacen bien y mal, porque eso no es así. Si tú te dedicas a hacer maldad, tú lo que tienes son comisiones de espíritus en Doki. Porque los espíritus en Dundun no van a estar donde esté maldad. Si usted está trabajando maldad, los en Dundun no están ahí. Esa es la diferencia. Pregúntele a su padrino con qué espíritus trabaja. ¿Trabajas con Endundu o trabajas con Endoki? Si te dice que trabajas con Endoki, están hundidos profundamente en el bajo astral. Y básicamente lo que hacen es una práctica del paro destructiva para destruir a los demás, para hacerle daño a los demás. Cuando el palo, la mejor energía para trabajar es para el alto astral. Esa es la que puede resolver muchas cosas a las personas que vienen a pedir ayuda. La energía de los espíritus en Dundu es la que nosotros tenemos que trabajar para resolverle problemas a las personas. Esa es la verdad. Esa pregunta, como ha pasado, hay suscriptores que le han preguntado eso a sus padrinos. Padrino, ¿usted trabaja con Endundu o con Endoki? Y los han mandado a callar. Usted no debe preguntar eso. Usted debe dejarse llevar por lo que el padrino le dice. Porque sabe que es una pregunta que los pone al descubierto. ¿Con qué entidades, eso es para los que quieran entrar a esta religión, con qué entidades espirituales usted trabaja en su monanzo? O en Doki o en Dundu. Y si no te lo contestan, arranca de ese monanzo, que esos trabajan en Endoki y trabajan con entidades maléficas, muchos de ellos. Aquí hubo un tatenquisimalongo que se molestó conmigo porque yo le indiqué, tiró un video haciendo estrellas invertidas. Cuando usted vea un monanzo donde la simbología que está en el monanzo es de estrellas invertidas, usted sabe que están trabajando en el bajo umbral. O sea, están trabajando con el diablo, básicamente eso. Vamos a hablar las cosas como son. Para que usted lo entienda claro, porque yo digo una entidad maléfica a usted, pero resuena más en su oído cuando hablo del diablo. Eso es con lo que ellos trabajan. Y eso es peligroso. Y esas entidades se alimentan de sangre de animal.
Y si tú le prometes algo a esas entidades, tienes que cumplirlo o hay serias consecuencias. Así mismo. Entonces, no se queje de lo que pase cuando lo rayen. Pero trata como yo puedo evitar que vaya a un monanzo y me den un mal rayamiento. Número uno, lo que usted tiene que preguntar al padrino. Y si no le contesta, no es una casa confiable. Número uno, ¿qué tipo de entidades espirituales trabaja usted? ¿Trabaja con Endundu o trabaja con Endoki? Si ese padrino te dice que trabaja con ambas, es un embustero. Porque los Endundu no van a estar donde se trabaje cosa mala. Ni tampoco va a estar como pana fuerte de los Endoki, porque tampoco es así. Son dos comisiones espirituales que están en lucha unas con otras. No puede haber convivencia en una prenda de Endoki y Endundu. O sea que en una prenda no pueden vivir espíritus Endundu y Endoki a la vez. No hay espacio para eso. O tú montas una prenda bajo la corriente de espíritus Endundu o montas una prenda con corriente Endoki. Es ahí que te diga, es ahí. Si no, si te dice que trabaja con Endundu y con Endoki, es un embustero. Número 2. ¿Qué es lo que se trabaja en este monanzo? Padrino, ¿qué son las cosas que usted trabaja más? Oh, yo trabajo amarre, yo hago trabajo de destrucción, yo hago trabajo para que las personas pierdan trabajo, se enfermen, tengan pérdidas económicas. ¿Qué te está diciendo ese padrino? Que trabaja la cosa mala. Pues ¿qué usted tiene que hacer? Váyase de ahí. Porque cuando usted trabaja la cosa mala, usted trabaja con Endoki, usted trabaja con ese tipo de entidad, en ese lugar la energía, como le ha pasado a algunos suscriptores, la energía es fuerte, la energía molesta, porque usted está trabajando con cosas negativas. No va a estar en paz y en felicidad porque estoy trabajando con Endoki. Déjese de mentira. Usted va a sentir un ambiente tenso, un ambiente cargado. Y usted va a ver ese padrino que cuando habla con usted le transmite una mala vibra. Porque eso, él está vibrando con el bajo astral, está trabajando cosas negativas. Así que si le dice que trabajan con ambas entidades, eso es mentira. Y los tipos de trabajo que se hacen ahí. Si es para cosa mala, usted no puede estar ahí. Otra cosa, investigue personas que se han rayado en ese monanzo. Porque aquí me escribe mucha gente por distintas razones. Hablándome de los monanzos. Un monanzo que trabaja la cosa mala, pues esa es la energía que tú vas a sentir. Una energía negativa en el lugar. Eso te está dando una señal de que no puedes estar ahí. Porque el que trabaja la cosa mala se contamina energéticamente. Eso está probado. Si usted hace trabajos espirituales basados en odio, en resentimiento, en coraje, ¿en qué usted cree que va a estar vibrando? Eso contamina. Eso afecta a sus estados anímicos.
Y la gran mayoría de los practicantes del palo trabajan con el bajo astral y el bajo umbral, punto. Son muy pocos que te pueden estar trabajando. Es trabajar con Endundu, punto. Que todo lo que yo monte es para trabajar con comisiones Endundu. Si no tiene eso, no están trabajando la cosa buena. Para trabajar la cosa buena hay que trabajar con espíritus Endundu. Para trabajar la cosa mala, pues espíritus Endoki o espíritus del bajo umbral, maléfico. Eso usted tenga bien claro. Un muchacho brilló un bacongo, me preguntó, y yo le dije, mira, vamos a hablar la realidad. ¿Con qué trabaja? ¿Con qué fue lo que tu padrino te enseñó? Trabajar con espíritus Endoki. Pues esa es la corriente que tú vas a estar todo el tiempo. Una corriente negativa. Una corriente donde tú te vas a sentir que te falta el aire, te vas a sentir mal, fatal, porque lo que hay ahí, esto es mala vibra lo que hay ahí. Contrario, si usted trabaja con un padrino que trabaja con entidades en Dundu, que es muy distinto. Pero la mayoría de los practicantes de Mayombe lo que hacen es trabajar con entidades del bajo astral. Y puede, si usted no me cree a mí, vea todos los videos que usted ve ahí. Y por último voy a hablar algo que me preguntaron. Los eventos de la naturaleza o los eventos atmosféricos. Me hablaron del huracán último que pasó en el estado de la Florida. Bueno, para mí, desde el punto de vista espiritual, los huracanes es una forma de depurar la mala vibra colectiva que hay en las ciudades o en los pueblos donde pasa este tipo de fenómenos atmosféricos. Y eso pasa cuando tú, en un país, cuando se trabaja que hay un ambiente completamente de negatividad, que empiezan a, donde hay muchos asesinatos, donde hay mucha cosa mala que se está dando. La naturaleza, la interacción de las emociones, de la mente, de los seres humanos en colectivo con la naturaleza, se da este tipo de situación donde este evento atmosférico lo que va a hacer es como un elemento de depurificación energética en el ambiente. Cuando usted ve a un mayombero diciendo que quiere coger los aires de ese huracán y el agua de ese huracán para hacer maldad, ese tipo no sabe lo que está diciendo. Porque el huracán, el agua que cae, esos eventos atmosféricos, más que para hacer maldad, es todo lo contrario, es para depurar el ambiente energético de este colectivo, de este lugar donde pasa ese evento atmosférico. Yo me reí de ciertos practicantes del palo, pues hablando de este huracán como si fuera... Recuérdense que en Zambi no puede ir en contra de su propia naturaleza. Todo lo que hay en la naturaleza es bueno. Si en Zambi hiciera, establece los huracanes como una cosa mala, va en contra de su propia esencia. Porque en Zambi, todo lo que hace en Zambi es bueno. Por lo tanto, como estos practicantes del palo, Baratec, estos paleditos Baratec, no saben lo que son principios metafísicos, en Zambi no puede ir en contra de su propia naturaleza. Zambi es bueno. Por lo tanto, todo lo que hay en la naturaleza es bueno. El que daña, el que hace un mal uso de la naturaleza es el ser humano.
Porque el aire de un huracán, el agua de un huracán, no es negativo. Es negativo. Simplemente es un proceso de depuración energética que se está dando para aliviar las cargas energéticas que nos están afectando. Por lo tanto, si usted coge eso como que el huracán es algo, una representación del mar, está equivocado. Esos son procesos que se dan, que Ensamble los estableció para depurar energéticamente a la naturaleza, igual que los terremotos. Busquen los lugares donde ha habido terremotos. Esos países han tenido unas situaciones políticas, sociales terribles. Y tuvo que venir un proceso, los terremotos y los huracanes, y los tsunamis, todo este tipo de eventos naturales, son procesos depurativos energéticos. Pero cuando usted escucha un Tata Malongo hablando que los huracanes son malos, que la energía de los huracanes son malos, que el viento del huracán es malo, y que yo utilizo eso, extraigo eso para hacer una brujería, ese tipo no sabe un pepino angolo de lo que está haciendo. Un huracán no es malo. No es malo en el sentido, es un fenómeno atmosférico que trae unas consecuencias, ¿sí? Pero esencialmente son fenómenos que existen en la naturaleza y tienen un propósito. Si nosotros no queremos ver eventos atmosféricos de esa índole, no queremos ver terremotos, tenemos que trabajar con nuestro calma, tenemos que trabajar con nuestra energía, trabajar para el bien. Como el famoso terremoto en Haití. Hay muchos aquí practicantes de la iglesia cristiana que dijeron que eso era un castigo porque ellos practicaban el vudú. Pero es que cuando tú estás familiarizado con energía del bajo astral, con energía de baja vibración energética, tú lo que haces es contaminar el ambiente. Y llega un momento que el ambiente se satura de tal forma que es necesario que estos eventos atmosféricos se den, o telúrgicos en este caso, para que se pueda limpiar el ambiente. Todo lo que en Zambia, en Pungo, hizo en la naturaleza es bueno. El que lo utiliza de mala forma son los practicantes del palo que no conocen de que en Zambia, metafísicamente hablando, es bueno. No puede hacer nada que vaya en contra de su propia esencia, de su propia naturaleza. Pero ¿qué uno puede hacer con estas personas que siguen enredando a la gente? La realidad es que en Mayombe y todas las ramas posteriores lo que han hecho es ir en contra de los principios esenciales que se vieron en Malongo y en Palomonte. Porque la práctica más pura de esta religión se llama Malongo, siglo XV al XVII. Eso es lo que yo puedo decir en este video. De que hay practicantes del palo que no van a estar de acuerdo con lo que yo hablo, pues problema de ellos, pero yo me documenté aquí y les digo lo siguiente. He hablado con practicantes de Mayombe que han sido iniciados en Monanzo de la Brillomba y de otras ramas del Mayombe, hasta de Regla Conga he hablado yo con gente y ellos validan todo lo que yo he hablado en este video. Yo no me lo saqué de la manga production, yo no me lo inventé. Yo te estoy hablando de las preguntas que los suscriptores me hacen a mí de la religión.
Y yo les contesto a ustedes que si usted va a un monanzo y ese monanzo hace cosas malas, evidentes, específicas, usted ve carabelas, usted ve sacrificios de chivo y usted ve un montón de cosas ahí como extrañas, usted sabe que eso no huele a flores, eso huele a azufre. Salam aleikum, aleikum salam.